Bueno, lo último que habíamos visto fue la derivada del logaritmo y lo que quedaba por ver era la derivada del exponencial. Pero ya lo que habíamos visto la vez pasada era que se producía un problema muy grande cuando uno quería derivar la exponencial, porque lo que tenía que hacer, voy a escribir una mala fórmula, si i es igual, si i es igual a la x, e o a, bueno, hay una, parece una e, pero una a cualquiera. Entonces, la i' tiene que ser el límite, bueno, siempre delta x que tiende a cero, pero lo que hay que poner es e o a x más delta x menos, por ejemplo, e a la x sobre delta x. Bueno, y este es un 0 sobre 0, que este sí no se puede, este no se puede desarmar. O sea, es imposible de levantarlo porque no hay transformaciones que permitan esto acá arriba. Lo único que se puede hacer es sacar un e a la x factor común, pero no se simplifica con el d a la e, el delta x de abajo, que es el problema. Y la única forma de levantar la indeterminación acá es que este delta x de acá abajo desaparezca. Pero la única forma de que desaparezca es que este delta x que está acá arriba baje. Y no puede bajar porque tengo un exponencial. O sea que no hay forma de resolver esto mediante métodos de límite. No hay ninguna forma. Entonces, la idea acá es la siguiente. Creo que ya la habíamos dicho la vez pasada. Yo sé que la función a la x o b a la x es la inversa del logaritmo. Es decir, si i fuera igual a e o a la x, entonces resulta también que x tiene que ser igual al logaritmo en la base de lo que sea la e o la i de i. Entonces, como ven, una función es inversa de la otra. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. Yo cuando calculo una derivada, ¿qué es lo que hago en realidad? Bueno, está bien, calculo un límite, hago cálculo, lo que sea. Pero geométricamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, al margen de todos los cálculos que haga, lo que en realidad hago geométricamente es, tengo la curva, tengo un punto cualquiera x, voy hasta la función, trazo la recta tangente que pasa por ahí, mido este ángulo y le calculo la tangente trigonométrica. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, y por supuesto, esto es la derivada, ¿no? Es el I' en ese punto x. Eso es lo que estoy haciendo. No es otra cosa. Está bien, eso no lo hago físicamente cada vez que tengo que calcular una derivada. Voy por otro camino, porque esto sería un problema geométrico de muy difícil solución. Entonces voy por el camino de usar propiedades de límite para levantar la indeterminación y todo lo que se vio en el uso de los límites. Pero eso es por el cálculo en sí, porque este cálculo es muy complicado. Pero básicamente, cuando hago el otro cálculo, lo que estoy haciendo es esto. Entonces, veamos, ¿qué pasa si yo tengo graficada una función y su inversa? Ya sabemos que una función y su inversa están relacionadas entre sí geométricamente con la recta y igual a x. Esa es la y igual a x. Entonces, si por ejemplo la función directa hace esto, entonces la función inversa haría, por ejemplo, eso otro, de forma tal de que una es un reflejo de la otra, doblando, por ejemplo, la hoja de papel sobre la recta esta que está acá. Es decir, si yo esta parte la pliego sobre aquella, doblando, o sea, sobre esta recta, que es la recta igual a x, entonces una imagen se refleja sobre la otra. Si doblo de arriba para abajo, entonces esta se refleja sobre esta. Y si doblo de abajo para arriba, entonces esta se refleja sobre esta otra. Ahora, ¿qué pasa con las derivadas? Si yo estoy calculando, voy a hacer con la regla, si yo estoy calculando la derivada, por ejemplo, en un punto, primero lo voy a sacar, en un punto determinado, por ejemplo acá, en ese punto x,
estoy calculando la derivada. Entonces, es como si me fuera hasta las funciones, ambas, y si calculo la derivada de la directa, lo que estaría haciendo, suponiendo que la directa fuera la que está en negro, lo que estaría haciendo es trazar esta recta, tangente, y medir ese ángulo alfa que está ahí, y calcularle la tangente trigonométrica. Pero ¿qué pasaría si tengo la curva esta, y quiero calcularla de la inversa? Y bueno, tendría que venir hasta la otra función, que sería esta que está acá, apoyarla ahí, ahora trazar la recta tangente por el mismo valor, el mismo punto X, y medir ahora el ángulo beta, ese que está ahí. Y la tangente de ese beta entonces sería la derivada. O sea, la tangente de alfa sería para el punto X la derivada de la función negra, que sería, por ejemplo, la directa. Y la tangente de beta sería la derivada de la función roja, que sería la inversa. Ahora, dado que la función negra y la función roja están relacionadas entre sí a lo largo de la recta y igual a X, no es descabellado pensar que entonces esta recta, que es la tangente de la directa, está relacionada con esta otra, que es la tangente de la inversa. Si yo encuentro la relación que hay entre ambas tangentes, entre esta recta y esta otra, también encontraría qué relación hay entre las tangentes trigonométricas. La tangente de alfa relacionada con la tangente de beta. Le pongo estas tres rayitas para decir que no son iguales, sino que es una relación entre ellas. Si yo encuentro qué es lo que liga tanto esta como esta, y conozco esta, a través de esta función puedo calcular la otra. ¿Entienden cuál es la idea? Entonces, si yo no puedo calcular la de exponencial, pero sí sé calcular la del logaritmo, entonces a través del logaritmo podría calcular cuánto vale la del exponencial si pudiera encontrar esa relación. Y también me serviría para calcular, por ejemplo, la de la raíz cuadrada, porque no la hemos calculado nunca. Bueno, la raíz cuadrada, raíz cúbica, lo que sea. Conocemos las directas, la x al cubo, la x a la cuarta, pero no sus raíces. ¿Está clara la idea de qué es lo que se busca? Bueno, Sí, profe. sí, no sé si alguien... No, que sí se entiende. Sí, esta, no sé qué es esta raya que salió acá abajo, no sé qué es. Bueno, ahora, decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Aquí no está claro para nada cómo alfa y beta se relacionan entre sí. Porque lo único que se puede hacer, dado que estos son ángulos, acá lo único que se puede usar es trigonometría, no hay otra cosa. Trigonometría o geometría, ¿qué otra cosa vamos a usar? Porque álgebra no podemos usar si estos son ángulos. Pero bueno, para usar trigonometría, está bien, nosotros podemos construir, acá tenemos rectas. Esas rectas las podemos considerar hipotenusas de algún triángulo. Y bueno, podríamos construir algún triángulo, qué sé yo, y ver, pero resulta que estos triángulos, tanto por ejemplo este que está acá como este otro, podrían tener un lado común, pero no son triángulos semejantes. Si no son triángulos semejantes, el teorema de Tales acá no vale, y si el teorema de Tales no vale, no tenemos nada que hacer en geometría. Acá existe una relación entre este y este, porque es lo lógico, si entre las funciones existe relación, también tiene que haber entre estas rectas. El problema es que el único elemento que hay para encontrar la relación es la trigonometría o la geometría, y dentro de la geometría están los triángulos, y los triángulos tienen que ser semejantes, si no, no hay forma. Y esos triángulos no lo son. Entonces no hay cómo encontrarlo así como está. Sin embargo, hay un truco bastante sencillo para encontrar la relación, y está en el dibujo de las gráficas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una cosa completamente distinta. Vamos a parar un rato con esto y vamos a ver en realidad el problema de la construcción de las gráficas, porque ahí está el secreto de encontrar la relación entre las dos.
Cuando nosotros tenemos una función directa, ¿cómo hacemos para encontrar la inversa? Bueno, primero los ejes. Esto es X y esto es Y. Entonces, ¿qué hacemos? Primero trazamos, vamos a hacer la de X al cuadrado, que es la más fácil. Trazamos la función directa. Vamos a llamarla esta Y igual a la F de X. La otra la vamos a llamar F menos 1. Esa sería la Y F de X. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la función inversa? Tomamos ahí igual F de X, estos serían los pasos, ¿no? Número 1, la F la pasamos para el otro lado. Si esto fuera una X al cuadrado, la pasamos como raíz, si fuera un logaritmo, la pasamos como exponencial, lo que sea. Entonces lo que encontramos es que ahora me quedó que F a la menos 1, le vamos a llamar F a la menos 1 porque indica la otra, de Y es igual a la X. Porque tengo que pasar primero esto. Si esto fuera un cuadrado, me va a quedar que la raíz de Y igual a la X. Luego, ¿qué tengo que hacer? Cambiar las letras. Porque si las dejo como están, ahora resulta que la variable dependiente en la inversa es esta. Y esta es la dependiente. Pero para nosotros la independiente es la X y la dependiente es la Y. Entonces cambio las letras. Tercer paso me va a quedar que F a la menos 1, esto es simplemente un cambio, de X es igual a Y. Y ahora tengo la otra expresión. Entonces vengo acá, la dibujo, sale que esta es la Y igual F a la menos 1 de X, y eso queda automáticamente simétrico con respecto a la recta igual a X. Eso es todo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el paso número 1, que sería esto. Hacemos la inversa, pero no le cambiamos las letras. O sea, el paso número 3 no se hace. Paramos acá. E intentamos dibujar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos de nuevo a hacer todo de nuevo. Tengo la función original. Esta sería la Y igual F de X. Este es el X para el lado positivo, este es el Y para el lado positivo. Entonces, calculo la inversa. Entonces, saco que X es igual a F a la menos 1 de Y. Y ahora voy a dibujar con estas letras. Pero fíjense que los ejes siguen en los mismos lugares. Los ejes no se cambiaron. Se cambiaron las letras acá. Pero resulta que ahora en la inversa, la que es variable independiente es la Y. Entonces, en esta, la variable independiente la tengo que leer de aquí con el positivo en la dirección de la derecha. En esta, la variable independiente la tengo que leer acá con el positivo en dirección para allá arriba. Y esta es la dependiente. Entonces, a ver si se dan una idea. Supónganse que esto fuera la raíz cuadrada, lo escribo acá. Si la Y fuera X al cuadrado, entonces me va a quedar que la X es igual a la raíz de la Y. La X al cuadrado trazada da esta recta. Ahora, si yo trazo la función X igual raíz de Y, usando a este como el eje de las independientes con el positivo para arriba, ¿qué clase de curva vería? A ver si dan una idea. La que está ahora, pero espejada para... ¿no? No, ¿Para el otro lado? no. Miren, a ver si se pueden, yo no les puedo hacer señas, pero si ustedes agarran este eje y lo rotan hacia acá y este lo rotan para arriba, esta curva también rota. A ver si se dan cuenta cómo rota. Recuerden cómo es la curva de la raíz cuadrada. La curva de la raíz cuadrada trazada con los ejes X acá y acá sería esta. Pero yo estoy preguntando, ¿cómo sería esta? Porque recuerden que ahora ustedes no pueden mirar de acá abajo, están mirando de acá arriba. O sea, la directa la miran acá, la inversa la miran acá.
¿No se dan cuenta? Para mí aparece en el segundo cuadrante. Para mí. No, Bueno, no. ¿El tercero? tampoco. Es la misma. Es la misma. Queda sobre esta. Quedan iguales los dos. ¿Ves la misma curva? Fíjese. ¿Qué es lo que pasa si yo la roto? Bueno, acá no tengo espacio, pero lo voy a hacer acá chiquito. Si yo la roto, ¿qué es lo que va a pasar? El eje Y este que está acá, este es el eje Y, Sí. pero el positivo para arriba. Por lo tanto, si lo roto y lo pongo a vista normal, el eje Y me va a quedar así con el positivo para allá. ¿Y el eje X cómo va a quedar? Hacia arriba. ¿Y cuál es la función raíz cuadrada ahí? Esta. Entonces ahora, délo vuelta, o sea, ponga el Y allá y el X acá, y esto se da vuelta así, que es allá arriba. O sea, si no le cambia los nombres a los ejes, las curvas se solapan. No sé si se dan cuenta. No sé si lo ven. ¿No lo ven todavía? Me peora que dé vuelta los ejes. ¿Eh? Que cambie de lugar el X y el Y. No, no lo veo sentido en el plano cartesiano acá. No, cuidado que no lo estoy cambiando de lugar, estoy cambiando de X por Y, estoy dando vuelta a todo el gráfico, lo estoy girando a todo el gráfico. Miren, vamos a verlo por el lado de la raíz cuadrada en forma normal. Si yo tengo el eje E, bueno, para. Tengo el eje X acá y el eje Y acá. La raíz cuadrada la veo así. Esa es la raíz cuadrada. Ahora, voy a girar todo hacia allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjese, la X aparece acá y la Y aparece acá. O sea que se dio vuelta. Cuando este eje se fue para allá arriba, este se vino para abajo, ¿qué hizo esta curva? Cambió la curvatura y apareció ahí. Si yo miro la gráfica, entonces tengo que girarla como que en sentido. A ver, la tendría que... No, lo que pasa es que la tendría que... Sería como un espejo, profe, hacerla girar como en diagonal, de arriba a la izquierda para abajo a la derecha. Pero yo diría que habría que hacerla girar. El X tiene como que salir de la pantalla. No girar en el plano, sino que tendría que salir de la pantalla y pegar la vuelta para el otro lado, para arriba. O sea, es como que lo tienen que girar en tridimensional, no como se ve ahí, o sea, claro, está bien, lo que pasa es que yo no puedo hacer el gesto. Acá está dibujado en el plano, pero hagan de cuenta que esto es un saliente de la pantalla y va para allá arriba. A ver si lo hacemos en el plano, habría que hacerlo por pedazos, en vez de hacerlo en el espacio. Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer más chiquito. Estamos en el plano. Entonces, este es el X, este es el Y, acá está la función. Lo primero que voy a hacer, a ver, déjenme pensar.
la voy a girar primero de esta forma, hacia abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar acá el X y acá el Y, con el positivo para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó ahora la curva esta? Habría quedado, sería, a ver, de esa manera. No, a ver un poco. Al revés, profe, me parece. Sí, sí, sí. Quedaría, sí, así. Ahí queda. Con O la sea, pancita para arriba. claro, claro, porque esto Sí. se da vuelta. Todo esto gira 180 grados. Entonces el X, digamos, el X queda donde está. Lo que está girando es simplemente el Y, 180 grados y pasó para abajo. Sí, como ¿Eh? si se diera vuelta para Claro, abajo todo. se da vuelta. Pero ahora hago lo mismo. A ver. Ahora hago lo siguiente. No, no, no. No, no, está todo mal esto. Lo que pasa es que lo estoy girando en el plano y no me ubico. En el espacio lo veo, pero no lo veo en el plano. Esto está bien, pero no me sirve, porque ahora tengo que volver para arriba. A ver, vamos a hacer otra cosa. Supongamos, voy a borrar todo. Voy a girar de otra manera. Voy a girar de otra manera. Yo tengo esto acá. Esta es la original. La Y y la X. Voy a girar así. Este ahora va a ser el X y este va a ser el Y. Entonces, ¿qué pasó con la curva? Fíjense que entonces la curva ahora quedó así. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Bueno, Sí. ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a girar. Tampoco, porque ahora si giro, después la misma curva. No, lo Ahí que pasa habría es que subir el eje X entonces, como un espejo para arriba. o sea, lo que pasa es que, entonces, si subo el eje X, porque recuerden que ahora el eje X está como positivo para acá, entonces lo tendría que subir para arriba. Si lo subo positivo para arriba, el eje Y queda donde está. Y ahora subo el eje X, pero el eje X en realidad lo tengo que girar ahora para arriba. O sea, no tengo que subirlo directamente, sino girarlo para arriba. Cuando lo gire para arriba, ¿cómo me va a quedar esta curva? Se da vuelta, arranca en el origen y va Ahí, aumentando y tiende hacia el infinito por el lado del eje Y. ahí quedó. Queda ahí. ¿Ven? Entonces, la original estaba acá. Y fíjense que cuando la invertí, quedó de la misma manera. Si no le cambio los ejes. O sea, si yo la función original la dibujo con las letras cambiadas, la original y la inversa coinciden. Coinciden en un mismo gráfico. Lo que pasa es que es muy difícil verlo en el plano. En el espacio se ve. O sea, a ver si las dibujo las dos juntas. Acá tengo la original, este X, este Y. Esta sería la Y igual f de X. Y la inversa estaría acá, pero dibujada como Y igual f a la menos 1 de X. Por lo tanto, ¿cómo se vería la X igual a la f a la menos 1 de Y? O sea, dibujada con las letras cambiadas. El eje, fíjense, si esta es la inversa con las letras derechas, tengo el de las independientes positivas para mi derecha. Entonces la estoy viendo con la panza para abajo. Pero si la dibujo con las letras cambiadas, ahora el independiente es el Y.
y el positivo está para mi derecha. Si cuando la veía con las letras originales, la veía con la panza para abajo, cuando la veo con la letra cambiada, la tengo que seguir viendo con la panza para abajo. Sí. Pero esta que está acá no tiene la panza para abajo, la que la tiene para abajo es esta. Si yo miro de este lado. A ver si se ve ahí. ¿Se entendió lo que quise decir? O sea, ¿lo ven o no lo ven? Ese es todo el tema. Creo que sí lo veo. ¿Eh? Creo que sí Hola, lo veo. Sí, está bien, pero no dicen nada, por eso no sé si lo están viendo. Pues si no lo están viendo, tenemos que seguir viendo esto. Pues. No me voy a largar a dibujar si no ven el gráfico. Yo al final, profe, digo, ¿qué hago con este gráfico? ¿Qué puedo interpretar de este gráfico si después anteriormente, o sea, me acaba de mostrar que en realidad se superponía? ¿Qué es lo que se superponía? Cuando vos dibujabas de distinta manera los ejes, o sea, con el X, con el Y. O sea, cuando yo dibujo con las letras originales, esta es la directa y esta es la inversa. Ahí está. Y cuando vos das vuelta... Cuando dibujo con las letras cambiadas, la inversa y la directa coinciden en la misma curva. Sí. Eso es lo que tienen que ver. Eso no puedo verlo. No puedo verlo eso. Está bien, a ver, lo voy a copiar. No, guarda que este es el original. O sea, el inverso sería este, ¿no? Con la letra. Lo veo acá. ¿Y esto qué me haría ver? O sea, la diferencia... No. Esto, lo que yo estoy buscando, el origen de todo esto es, yo estoy buscando una relación entre las tangentes de la inversa y la directa. No la puedo ver cuando las dibujo de esta manera, con las letras originales. Cuando las dibujo con las letras cambiadas, cuando una de ellas la dibujo con la letra cambiada, ambas curvas coinciden en el mismo lugar, aunque los ejes no son los mismos, coinciden en el mismo lugar. Si coinciden en el mismo lugar, eso me va a permitir encontrar la relación entre las tangentes. Pero primero tienen que ver que efectivamente, si yo, cuando calculo la inversa, si no le cambio las letras, a ver, vamos a tratar de hacerlo con números. Por ahí con números se ve mejor. Voy a borrar todo, pues si no. Vamos a poner los valores. Supongamos que tengo la directa que es la y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a poner acá los distintos valores. Esta es la x, esta es la y. Vamos a tener que dibujar uno solo. Entonces acá voy a tener, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4. A ver si funciona así. 1, 2, 3 y 4. Recuerden que ese es el i. Bueno, entonces, en la original, la i igual a x al cuadrado tendría, estaría pasando por acá. Para 2 estaría pasando por acá. Bueno, para 4 no lo voy a dibujar porque se me va a ir por allá arriba. Entonces, haría ese trabajo. Esta sería la i igual x al cuadrado. Ahora lo que voy a sacar es x, voy a hacer así, x igual a la raíz de la y. O sea, paso el cuadrado para el otro lado, pero no le cambio las letras. Por lo tanto, ahora mi eje independiente con el positivo para arriba es este. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a dibujar. 1. Cuando y vale 1, ¿cuál es su raíz? Sigue siendo 1. Está bien, es más o menos 1, tomemos el positivo. Es decir que, ¿dónde está? Para y igual a 1, ¿dónde lo tengo que buscar? Lo tengo que buscar acá. ¿Y x dónde está? Acá. Luego, ahí está, o sea, en el 1, 1 está la, ¿cómo se llama? Está la coordenada. Ahora, ¿qué va a pasar cuando y valga 4? ¿Su raíz cuánto vale? Vale 2. Por lo tanto, cuando y valga 4,
¿Dónde está la coordenada? Acá. ¿Qué tengo que hacer después? Unir los puntos. Veo la misma curva. ¿Entendieron ahora? Bueno. ¿O todavía Ahí sí sigo? se ve, ahí sí se ve, profe. Incluso la anterior yo la entendí, creo. Ahora se O sea, entiende mejor. ven que se dibuja igual. Sí. O sea, si no le cambio las letras, es la misma curva. Voy a ver lo mismo. Está bien, uno dirá, no, bueno, pero cuidado, porque en el caso de la función negra, o sea, la original, yo tengo que mirar de acá. Acá está mi punto de vista. Ese sería el ojo. En el caso de la función azul, mi punto de vista estaría acá. Entonces, sí, está bien, las estoy viendo diferentes porque me estoy cambiando yo de posición. Pero si yo miro desde un solo lugar, veo las curvas superpuestas. Bueno, si veo las curvas superpuestas, entonces ahora, ¿qué pasa? Vamos ahora al problema de las tangentes. Ahora yo tengo la X y la Y. Entonces, Y igual F de X, esta es la directa. Mientras que X igual a F a la menos 1 de Y es la inversa. Esto lo voy a poner un poco más arriba. Y voy a elegir este, dibujarlo un poco más abajo. Voy a agarrarlo ahora. Ahí está. Bueno, entonces veo la misma curva. Es decir, la directa sería esta que está acá. Y la inversa coincide con ella, mirada desde otro punto de vista, por supuesto. Entonces ahora tomo un X cualquiera para trazar la derivada. Entonces tomo este X. ¿Cómo trazo la derivada de la negra, de la directa? Y bueno, tendría que venirme hasta este punto y ahí trazar la y ahí, no sé qué está pasando, y ahí trazar la tangente y medir el ángulo alfa. ¿Vamos? Y ahí sacaría la derivada. ¿Cómo tendría que hacer para ese mismo punto trazar la tangente de la inversa? Tendría que venir hasta el I correspondiente, recuerden que ahora el I es la independiente, venir hasta el punto, y ahora agarro la regla y trazo la tangente de la inversa, y resulta que la tangente de la inversa y de la directa ahora son la misma recta. Y resulta que ahora el ángulo de la es este. Ese es el beta que estaba buscando antes. Y ahora sí, entre alfa y beta puedo obtener una relación porque este triángulo y este otro son semejantes. Ese fue el truco. O sea, dibujar la inversa con las letras cambiadas. Entonces, cuando trace la tangente trigonométrica, ambas tangentes coinciden. Coinciden en la misma recta. Los ángulos no son iguales, pero como coinciden en la misma recta, los triángulos son semejantes y los puedo calcular. ¿Lo ven o no lo ven? Y ahora lo proyectó hacia abajo al beta.
a comparación del otro Bueno, caso. cuidado. Recuerden una cosa. ¿Cómo se tomó el de la tangente del shell negro, el de la original? Se toma partiendo de la parte positiva y girando hacia la parte negativa, que sería lo equivalente a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero salimos del positivo y vamos hacia el negativo. Ahora, ¿por qué tomé el ángulo beta acá y no lo tomé acá? Porque el positivo está para arriba. Entonces tengo que salir del positivo y girar para el negativo, porque es el mismo orden que aquel. Bueno, pero si salgo del positivo, salgo de acá. No puedo salir de acá porque saldría del negativo y giraría hacia el positivo. Salgo del positivo y giro hacia el negativo. Por eso el beta es el que está abajo. Además, ¿qué pasa si este sería el original? Fíjense en que en el que habíamos dibujado antes, con las letras derechas, no las letras cambiadas, ¿qué es lo que pasaba? Acá estaba la función original y acá estaba la otra. Entonces, tomaba un X cualquiera y ahora, como ambos independientes son los mismos, entonces la función negra tenía la tangente acá y la otra tenía la tangente acá. Este era el ángulo beta y este es el ángulo alfa. Pero ahora, toda esta que está acá se ha girado para este lado. Entonces, han coincidido ambas funciones y por lo tanto coincidieron ambas rectas. Y entonces, este ángulo que estaba acá vino a parar al eje Y, porque ahora este es el independiente. Pero al pegar la vuelta, al girar, las tangentes se solaparon. Y eso va a permitir encontrar la relación entre los dos ángulos. Ese es todo el misterio. Entonces ahora, encontrando la relación entre las tangentes, se encuentra la relación que hay entre las derivadas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces ahora hay que encontrar cómo están ligados los dos ángulos. Si logro encontrar cómo están ligados los dos ángulos, encuentro cómo están ligadas sus tangentes y por lo tanto sus derivadas. Veamos. Fíjense ustedes que si uno coloca, miren, si se coloca un eje acá, paralelo a este otro, entonces el ángulo que está acá abajo, este, es alfa. Porque vienen de la misma recta y los dos son paralelos. Por consiguiente, si todo esto es 90 grados, entonces tiene que ser que beta tiene que ser igual a 90 menos alfa. Ahora, si beta es igual a 90 menos alfa, entonces la tangente de beta tiene que ser igual a la tangente de 90 menos alfa, porque los ángulos son iguales. Bueno, en realidad no se encontró directamente acá la relación que hay entre tangente beta y tangente de alfa. Yo lo que tengo que encontrar es qué relación hay. O sea, en un lado tengo que tener tangente de beta. Acá en el medio hay alguna operación matemática. Bueno, va a haber un igual. Acá va a haber alguna operación. Y de este lado tengo que tener nada más que la tangente de alfa. Sí, pero me apareció la de 90 menos alfa. Bueno, vamos a usar trigonometría. Fórmula de la trigonometría. Entonces vamos a poner así. La tangente de beta va a ser igual. Dado que la tangente del seno sobre el coseno, entonces me va a quedar arriba el seno de 90 menos alfa. Y abajo el coseno de 90 menos alfa. Bueno, ahora hay que usar las relaciones trigonométricas del seno de la resta y el coseno de la resta. Entonces, las fórmulas ahora son las siguientes.
La tangente de beta es igual. El seno de la resta es el seno del primero, o sea, el seno de 90, por el coseno de el primero. Perdón, el coseno del segundo, o sea, el coseno de alfa. Y a eso le tengo que restar, sería el seno de alfa, o sea, el seno del segundo, por el coseno del primero. ¿Vamos? Esa es la fórmula para el seno de la diferencia, o sea, el seno del primero por el coseno del segundo, se respeta el signo menos, el seno del segundo por el coseno del primero. Con el coseno del revés, es el coseno del primero, o sea, el coseno de 90, por el coseno del segundo, o sea, por el coseno de alfa, más, acá los signos son al revés, el seno del primero por el seno del segundo. Esas son las relaciones. Ahora, resulta que el seno de 90 es igual a 1. El coseno de 90 es igual a 0. Y acá, el coseno de 90 es igual a 0 y el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, todo esto es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Pero el coseno sobre el seno es 1 sobre la tangente. O sea, que la tangente de beta es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Esa es la relación que hay entre las tangentes de los ángulos. ¿Qué pasa con el coseno de alfa, profe, arriba, en el numerador? Acá quedó. Dado que este vale 1, el seno de 90, me quedó solo el coseno de alfa. Y este desapareció porque el coseno de 90 valía 0. Y acá quedó al revés. Acá quedó al revés porque este es el que desapareció. ¿Ven? Quedó este. O sea, quedó coseno sobre seno. Bueno, pero coseno sobre seno es cotangente, o lo mismo que 1 sobre tangente. O sea, que si yo voy a las gráficas, no a las gráficas cambiadas, estas que están acá, sino que voy a las gráficas originales, cuando este ángulo vale un valor, o sea, la tangente de este ángulo vale algo, la de este vale 1 sobre ese algo. Esa es la relación que hay entre los ángulos. Cuidado, ojo al parche. Entre las tangentes de los ángulos. O sea, ¿qué relación hay entre beta y alfa? Beta es igual a 90 menos alfa. Por ejemplo, si beta fuera 45, alfa también lo es. Pero si beta fuera 30, entonces alfa vale 60. Esa es la relación que hay entre los ángulos. Pero entre las tangentes es 1 sobre. Cuando uno vale algo, el otro vale 1 sobre. Por eso cuando beta vale 45, alfa también lo vale, porque la tangente de 45 vale 1. Entonces el recíproco también vale 1. Entonces, si yo tengo ahora la relación entre las tangentes, tengo la relación que hay entre las derivadas. Porque habíamos dicho que si y igual f de x era la original, entonces la derivada era la tangente de alfa. Ahora, si x igual a f a la menos 1 de y, recuerden que las letras van cambiadas, es la inversa, entonces la x' es igual a la tangente de beta. Pero resulta que la tangente de beta es 1 sobre la tangente de alfa. Por lo tanto, de acá se deduce que la derivada de la inversa con las letras cambiadas es igual a 1 sobre
la derivada de la original con las letras derechas. Recuerden eso, como un versito. La derivada de la inversa con las letras cambiadas es igual a 1 sobre la derivada de la original con las letras derechas. Y eso da una fórmula rápida para calcular la derivada de la inversa a partir de lo que conozco de la derivada de la directa. La derivada de la inversa con las letras cambiadas es igual a... La derivada de la original con las letras derechas. Cuando hablamos con la palabra letra derecha significa la X como la vemos normalmente y la Y como la vemos normalmente. Las letras cambiadas significan la Y como variable independiente y la X como variable dependiente. Entonces, la derivada de la inversa con las letras cambiadas tiene que ser igual a 1 sobre la derivada de la original con las letras derechas. Ese versito es porque si no, las letras después van a quedar cambiadas. Es con letras iguales. Punto. ¿Eh? ¿Cómo? No. Letras iguales no dije nada. No dije la palabra letras iguales. Sí, pero ¿A dónde entendió letras iguales? No. al final, lo último. Ah, no, ese fue un comentario, pero no lo que quiere decir la fórmula esta. No. La derivada de la inversa con las letras cambiadas es igual a 1 sobre la derivada de la original con las letras derechas. Ese es el versito. No, eso que dije. Derechas. Sí, no, eso lo pude haber dicho por otra cosa, pero no me acuerdo. Pues entonces veamos. Supongamos que tenemos, no sé qué es lo que me está haciendo plin plin acá. Supongamos entonces que tenemos una función, vamos a ver entonces, vamos a ver primero, vamos a ver la de la raíz cuadrada, después vamos a ver la del logaritmo y por supuesto la del exponencial. Pero primero vamos a ver la de la raíz cuadrada porque me parece que esa es más fácil que la otra para verla. Entonces, vamos a poner acá derivada de y igual a raíz de x. Recuerden que si bien es cierto que lo normal es que esta se la tome como la inversa de la x al cuadrado, en realidad eso de la inversa es como le guste a uno. Yo puedo tomar a esta como la directa y la inversa entonces sería la de x al cuadrado. O si tomo la otra como la... es lo mismo. Yo lo que sí sé es que y al cuadrado tiene que ser igual a 1 sobre x al cuadrado, o bien, perdón, está mal, dije mal, y' tiene que ser igual a 1 sobre x', o bien x' igual a 1 sobre y', porque es lo mismo, es la fórmula. Cualquiera de las dos, nosotros la que sacamos acá fue, fíjense, la que sacamos acá fue que x' era igual a 1 sobre y', pero bueno, paso esto para arriba y esto para abajo y tengo la otra, o sea que cualquiera de las dos es la que la puedo usar. Entonces, si yo tengo ya directamente que y es igual a x al cuadrado, puedo utilizar esta, que ya viene armada a derecha, y decir, bueno, esta es la directa, la inversa es la otra. Entonces, yo lo que tengo que calcular es esta derivada, de y igual a raíz de la x. Por lo tanto, si y es igual a la raíz de la x, ¿qué implica esto? Que la inversa será que x es igual a y al cuadrado. O sea, saqué la inversa tomando a la raíz como la directa. Bien, paso número 1, saqué la inversa. Paso número 2,
la voy a derivar a esta que está acá, pero sin cambiar las letras. Recuerden que el tercer paso es volver a recambiar las letras para obtener la función con las letras correspondientes. No tenemos que hacer eso, tenemos que parar ahí. Entonces de acá sacamos la derivada. Entonces, ¿cuánto vale x'? Vale 2i. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora, teniendo x', podemos calcular cuánto vale y', o sea, esta que está acá. Y' es 1 sobre esto. Es decir, de acá deducimos que entonces y' tiene que ser igual a 1 sobre 2i. Y esa es la derivada de la función raíz cuadrada, claro, pero quedó con las letras cambiadas. ¿Por qué? Porque en este paso nosotros no hicimos el tercer paso de volver a acomodar las letras. Sacamos directamente la derivada. Entonces, claro, quedó con las letras cambiadas. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo la gráfica al revés. Pero ahora tenemos que volver a... O sea, ahora tenemos que poner las letras originales. Ahora, ¿cuánto vale la i? ¿A qué es igual la i? La raíz de x. A la raíz de la x. Entonces, la i', ¿cuánto vale? 1 sobre 2 veces la raíz de la x, y ahí está la derivada. O sea, la derivada de la raíz cuadrada es 1/2 de 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Ven? Tomé la función que la que quería derivar, que la tomé. Tiene el micrófono tapado, profe. ¿Cómo? Hola, hola. Que tiene el micrófono. Ahí está, ahí está. No, se ve que se movió acá. No, para ahí se tiene que escuchar. Entonces, tomo la i igual raíz de x, que la tomo como original. Saco su inversa. Entonces, x igual a i al cuadrado. Esta ahora es la cuadrática con las letras cambiadas. Pero esta la sé derivar. Por lo tanto, x' es 2i. Ahora, calculo la i' usando la formulita de arriba. Yo sé que i' tiene que ser 1 sobre esto. Por lo tanto, i' queda 1 sobre 2i. Y ahora llegué a la derivada. Porque fíjense que yo buscaba i' y acá está i'. Claro, pero me quedó con las letras cambiadas. Porque no hice acá el tercer paso. Me quedó con la letra cambiada porque estoy con el gráfico cambiado. Estoy viendo a la i como variable independiente. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar a la i por lo que vale, que es la raíz de x, y ahí obtengo la derivada. Vamos a hacer ahora también con el logaritmo y con todo lo demás para ir viendo las otras que están acá. Ahora, nosotros habíamos dicho que esto también era lo mismo que, si esta está acá, no lo habíamos demostrado, pero habíamos dicho de que si i era igual a la raíz de x, esto lo podíamos poner como x a la 1/2. Y fíjense que entonces, si usamos la fórmula de la potencia, i' va a ser 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Claro, pero eso es lo mismo que 1/2 de x a la menos 1/2. Pero esto es lo mismo que 1/2 de la raíz de x. ¿Qué es lo que calculamos allá arriba? O sea, pero lo que pasa es que eso no lo podíamos demostrar con las anteriores fórmulas. O sea, la primera fórmula fue demostrar que i igual x a la n, la i' tenía que ser n por x a la n menos 1, pero usando el binomio de Newton cuando la n era un entero positivo. Luego, usando la fórmula de la división
se extendió esta misma fórmula a cuando n era un entero negativo. Y usando ahora la fórmula de la inversa, se extiende ya definitivamente a cuando este es un número fraccionario. Porque si uno ahora hace la derivada de la raíz cúbica, va a ver, usando toda la inversa, va a ver que le va a dar un tercio de x a la 1 tercio menos 1. O sea que la fórmula n por x a la n menos 1 se cumple para cualquier n, pero fue necesario 3 demostraciones distintas para poder llegar a cubrir todo. Bueno, vamos a ver la fórmula del exponencial. Yo tengo entonces ahora derivada de i igual a la x, donde hay un número real. Recuerden que tiene que ser positivo porque esta función para los a negativos no tiene sentido, no es una función. Y además hay dos curvas diferentes. Una cosa, cuando a está entre 0 y 1, hay una curva. Y cuando a está entre 1 al infinito, bueno, ahí hay otra curva. Entonces vamos a tomar, yo sé que esta es inversa del logaritmo, entonces vamos a tomar a esta como la directa. La i tiene que ser igual a la x. Por lo tanto, sacamos la inversa. La x tiene que ser igual al logaritmo en base a de la i. Entonces, ¿cuánto vale la x'? Por derivada del logaritmo tiene que ser igual a 1 sobre i por el factor de conversión, que era el logaritmo en base a del número e. Esa es la derivada. Ahora, vamos a agarrar, para no andar arrastrando logaritmo en base a de la e, a todo esto lo vamos a llamar un número, le vamos a llamar, por ejemplo, qué sé yo, el número u. Y después al último, porque si no va a aparecer en los divisores, un lío. Entonces lo llamamos como un u cualquiera, entonces es más fácil de trabajar. Entonces, ahora tengo que usar la fórmula, que la i' que estoy buscando tiene que ser igual a 1 sobre la anterior, la que calculamos. Bueno, pero si la x' vale u sobre i, entonces la 1 sobre x' tiene que ser i sobre u. Darse vuelta. Recuerden que u es una constante. Bueno, pero entonces ahora, acá llegamos a la derivada, pero quedó, claro, con las letras cambiadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar a i por lo que vale. Pero i es a la x. Por lo tanto, entonces la i' es igual a la x sobre u. Como u es el logaritmo en base a de la e, entonces esto es igual a la x por el logaritmo en base a de, perdón, está mal, todo mal, sobre el logaritmo en base a de la e, porque queda sobre la u. Poner un logaritmo abajo, acá, esto está, eso es una a. Poner un logaritmo abajo es lo mismo que ponerlo en el numerador, pero con la base y el número intercambiado. Eso es una propiedad del logaritmo. O sea, en vez de poner 1 sobre el logaritmo en base a de la e, lo puedo poner arriba como logaritmo en base e de la a. O sea, lo puedo reescribir como que la i' es igual a la x por el logaritmo en base e de la a. Lo doy vuelta. O sea que si la i es igual a la x, la i' es la misma a la x, pero con el factor de conversión arrastrado. O sea, tiene la misma expresión, la derivada, que la función. Lo que pasa es que, bueno, la curva va un poco más achatada porque tiene un factor de conversión que lo arrastra. ¿Lo ven?
No entiendo, profe, cómo pasó del 1 sobre la I eh, no, de 1 sobre la X' a I sobre U. Porque acá esto acá, yo había llegado a que X' era 1 sobre I por el logaritmo en base a de la E, ¿eso lo veo o no? ¿Por qué es eso? Sí, eso sí. Bueno, y lo que pasa es que yo llamé a logaritmo en base a de la E, lo llamé U, entonces esto me quedó U sobre I. Bueno, pero la I', que esa es la que yo estoy buscando. Yo la que encontré es la X', pero yo la que busco es la I'. Bueno, pero esa vale 1 sobre X'. Bueno, pero si X' vale U sobre I, 1 sobre X' vale I sobre U. Si lo estoy dando vuelta. Ah, bien, bien, ahí entendí cómo era. Bueno, Gracias. ahora sí, por supuesto, ahora sí el logaritmo lo volví a cambiar por lo que valía, la U la volví a cambiar por lo que era, el logaritmo en base A de la E, pero tener un logaritmo en base A de una cosa abajo es lo mismo que tenerlo arriba, pero con la base y el número intercambiado. Por eso, tener 1 sobre el logaritmo en base A de la E es lo mismo que poner arriba el logaritmo en base E de la A. El número da lo mismo. Bueno, esta es la derivada, o sea, si y es igual a a la x, la derivada vuelve a repetir el a la x, pero arrastra el factor de conversión. Ahora, si de entrada hubiera sido la derivada de e a la x, entonces, ¿cuál hubiera sido la i'? Y hubiera sido la misma e a la x, pero ahora resulta que la este es la e. Por lo tanto, hubiera sido el factor de conversión el logaritmo en base e de la misma e. Ah, pero el logaritmo en base e de la e vale 1. Por lo tanto, la i' es igual a e a la x. Esta es la única función cuya derivada es igual a sí misma. Ella y las sucesivas. O sea, si la función original es a la x, la derivada es la misma y a la x. No cambia la derivada. Esto geométricamente lo que significa lo siguiente. Yo dibujo la función e a la x. Vamos a suponer que sabemos que x es 2,71, o sea que es mayor que 1, por lo tanto la curva era de este tipo y pasa por 1. Entonces, si yo tomo un x cualquiera, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, x igual a 2, por ejemplo. O pongámosle, a ver, para poner números, digo. Pongámosle 1. Si este es 1, entonces esto tiene que ser e a la 1. O sea, esto tiene que valer 2,71. 2,72 en realidad. Porque es e a la 1. O sea, ahí estoy sacando la imagen. ¿Pero qué significa sacar la derivada? Sacar la derivada significa venir con la regla. Ponerla ahí. Trazar la tangente. Medir este ángulo, que no sé cuánto va a valer. Y calcular la tangente trigonométrica de ese ángulo. Esa tangente trigonométrica también da 2,71. O sea, la tangente trigonométrica, tomando el valor 1, su imagen cae sobre el 2,71, porque es a la 1. La derivada es trazar la tangente geométrica y calcular la tangente trigonométrica de este ángulo, pero la tangente trigonométrica coincide con el valor de la imagen, porque la i' es igual a la propia función. O sea, la función e a la x es tal que sus imágenes son el mismo valor que la tangente trigonométrica del ángulo de la tangente geométrica en el mismo punto X. ¿Ven? Es la única función que tiene esa propiedad.
¿Lo ven? Si esto hubiera sido el número 2, esto hubiera sido 4 y pico. Entonces esto hubiera cortado con un ángulo beta más grande. Bueno, pero la tangente de ese ángulo también hubiera sido 4 y pico. Bueno, ahora quedaría, para terminar las derivadas de todo lo que son las funciones elementales, ver las derivadas inversas ¿cómo se llama? De las trigonométricas y ver las hiperbólicas. Y después así pasamos a las compuestas. Voy a borrar todo acá. Primero vamos a ver las inversas de las trigonométricas. O sea, si yo tengo la función trigonométrica, primero veamos qué son las inversas. Recuerden cómo son las trigonométricas. Tengo el círculo de radio 1. Entonces tomo un ángulo cualquiera. Lo mido, por ejemplo, en grado acá. Entonces, esta altura es el seno del ángulo alfa. Entonces, la función directa es, doy el ángulo, me pregunto cuánto vale esta altura. Esa es la directa. La inversa es, pongo una altura cualquiera acá y quiero saber cuánto vale el ángulo que subtiende esa altura. Esa sería la inversa. La directa la llamamos en la forma conocida, igual al seno de x. La inversa la llamamos como el arcoseno de la x, o también como el seno a la menos 1 directamente, que eso es lo más clásico, poner el seno a la menos 1. Esta es la notación de las inversas y aquella es la notación de la directa. En la práctica significa, la directa es, doy el ángulo, quiero saber cuánto vale esta altura. La inversa es, doy la altura, quiero saber qué ángulo generó. Esa sería la inversa. ¿Vamos? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la derivada del seno a la menos 1. La del coseno es idéntica. Entonces ponemos derivada de igual seno a la menos 1 de la x. Entonces, esta va a ser la directa. La vamos a tomar como la directa. Entonces tengo y igual al seno a la menos 1 de la x. El que le quiera llamar al coseno está bien también. Tomamos la inversa. La inversa sería la que antiguamente era directa para nosotros. O sea, x igual al seno de y. Ahora sacamos la derivada. X' es igual al coseno de la y. Ahora tenemos que hacer la recíproca. Porque sabemos que la y' que buscamos tiene que ser 1 sobre la que encontramos. Pero si x' vale el coseno, entonces 1 sobre tiene que ser 1 sobre el coseno de la y. Y ahora encontramos la derivada con las letras cambiadas, porque no la cambiamos en el tercer paso, dibujamos al revés. Entonces lo que hay que hacer ahora es reemplazar la y por lo que vale. Y encontramos directamente la derivada del arcoseno del seno a la menos 1 como que y' es igual a 1 dividido el coseno de el seno a la menos 1 de la x. Y ahí está la derivada. Ven, hasta siguiendo los pasos es hasta más fácil calcular las derivadas de las inversas que calcular las directas. Lo único que hay que tener cuidado con las letras, porque las letras van cambiadas hasta el final porque nosotros lo hicimos cambiar. Bueno, esa es la fórmula, pero
resulta que esa fórmula es un poco inconveniente, no es la que se usa, porque es inconveniente a la hora de hacer los cálculos, porque un cálculo solo no tiene mayor drama, pero si son cálculos repetitivos, fíjense en el problema de, este es el seno a la menos 1 y el coseno. Normalmente las calculadoras, el coseno y el seno a la menos 1 son la misma tecla. Lo que pasa es que la inversa tiene primero la función INB. Por ejemplo, si yo quiero calcular el seno a la menos 1, las calculadoras, algunas tienen el seno a la menos 1, pero como doble función, es decir, algunas calculadoras tienen la tecla INB, y después tienen, por ejemplo, la tecla seno. Claro, pero es la misma tecla. Si yo aprieto el sen, calculo directamente el seno. Si aprieto IN primero y sen después, calculo el seno a la menos 1. Otras calculadoras tienen la tecla 2ND. Entonces, claro, tienen escrito sobre la tecla el sen y escrito arriba el sen a la menos 1. Si aprieto, funciona lo mismo que esta, pero escrito de otra manera. O sea, aprieto directamente, calculo el seno. Aprieto 2ND primero, calculo lo que está arriba. Entonces, fíjense, acá tengo que, para calcular lo que está dentro, tengo que andar usando la tecla IM o la tecla 2ND. Para calcular lo que está afuera, no tengo que apretar primero la tecla, sino que la tecla IM o la 2ND, directamente la tecla original. Pero encima es la tecla que está al lado, porque seguramente el coseno está acá al lado. Entonces, si hago cálculos repetitivos, hay un lío ahí con el 2ND, con el IM, con quién estaba primero y quién estaba después. Y estos son números raros. Confundiste una tecla, porque por ahí a veces uno dice, no, yo estoy apretando la tecla bien, sí, pero sin querer la apretación. Entonces, no lo desenrosca más. ¿Entienden cuál es el problema? Bastante complicado porque son funciones que están en la misma tecla y hay que ver qué se apretó primero y qué se apretó después. Entonces, es medio una fórmula media complicada para cálculos repetitivos porque es muy fácil errarle al dedo. Entonces, vamos a usar otra fórmula, que esa sí es más fácil de usar, digamos, es más complicada, pero no hay problema de errarle a nada. Profe, perdón, ¿puedes subir Sí. un poco? Y Ah. si puedo sacar una captura, porque Ah. me perdí cuando arrancó con el título. Ahí. Ahí. Bueno, saca la captura ahí. Ah, Dígame. esto es una cosa, claro. ¿Cómo? Ya, a ver, baja un toque. Y Ahora listo, llegamos. gracias. Bueno, entonces vamos a ver, a modificar esta fórmula. La forma de modificarla es usar de nuevo relaciones trigonométricas. Hay que usar la relación trigonométrica fundamental. Nosotros sabemos que cualquiera sea el ángulo, el seno al cuadrado del ángulo, vamos a ponerle el ángulo alfa, más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Por lo tanto, de acá deducimos que el coseno tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado. Entonces ahora, vamos a decir que el seno a la menos 1 se llama alfa. O sea, si yo digo que alfa lo reemplazo por el seno a la menos 1 de x, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar que el coseno de el seno a la menos 1 de x, que es lo que estaba de arriba, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de el seno a la menos 1 de la x. ¿Vamos hasta ahí? Pero, ¿cómo hago para calcular esto que está acá? ¿Cómo hago para calcular el seno al cuadrado del seno a la menos 1 de la x? Si tuviera que usar una calculadora, ¿cómo haría? Escribo la x. A continuación, aprieto la tecla seno menos 1.
Suponiendo que hay que apretar el inverso primero, lo que sea. Aprieto esa tecla. Entonces obtengo el seno a la menos 1 de x. A continuación, ¿qué tengo que apretar? ¿Qué tecla seguiría? La tecla seno. Entonces vuelvo a la x. Si tenía la x original, apreté la tecla seno a la menos 1, saqué el número. Ahora aprieto la tecla seno. ¿Qué hice? Y volví a la x. Si estoy haciendo la inversa. Es lo mismo que si hubiera sacado una raíz cuadrada y luego la hubiera elevado al cuadrado. Entonces ahora tengo la tecla seno. Entonces ¿ahora qué hago? Ahora aprieto la tecla x al cuadrado. ¿Qué es lo que obtuve en definitiva? X al cuadrado. O sea, a partir de x llegué a x al cuadrado. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Puedo repetir? Yo tenía un valor x. Apreté la tecla seno a la menos 1. Obtuve un número. Pero ahí nomás le apreté la tecla seno. ¿Qué es lo que obtuve? El valor x anterior. Si ambas funciones son inversas una de la otra. Es como si hubiera partido de la tecla x. Hubiera apretado la tecla raíz cuadrada y a continuación hubiera apretado la tecla x al cuadrado. ¿Qué es lo que hubiera obtenido? La tecla x, el valor x. Si una función es inversa de la otra. ¿Lo ven a eso? Suponiendo que, ¿Eh? profe, o sea, obviamente con todos los paréntesis y todo correspondiente, está diciendo. No, más vale, sí, obvio. Yo estoy diciendo, yo tomo un número x cualquiera, aprieto la tecla seno a la menos 1, luego aprieto la tecla seno, volví al valor original. Puse, por ejemplo, 5 en pantalla. Apreté la tecla seno a la menos 1, obtuve 2,5, ponele. Ahí nomás volví a apretar la tecla seno, me volvió a dar el 5 original. Luego apreté la tecla aquí al cuadrado, porque fíjense que este cuadrado que está acá es lo último que hago. Primero, las operaciones son, primero calculo esta, luego calculo esta y luego el cuadrado. El cuadrado está puesto acá, pero en realidad lo correcto es que haya un paréntesis acá y el cuadrado esté afuera. Uno lo pone acá por simplicidad, pero el cuadrado es lo último que se hace. Entonces, tomé el x, le calculé el seno a la menos 1, me dio un número. Ahí nomás apreté la tecla 0, me dio el mismo número que antes, del que partí. Ahora le saqué el cuadrado, lo último que obtuve era el original al cuadrado. Quiere decir entonces que, dado un valor cualquiera, un ángulo cualquiera, el coseno de el seno a la menos 1 de la x, para un x cualquiera, la cuenta da lo mismo que 1 menos x al cuadrado. Porque todo este número es lo mismo que x al cuadrado. Por lo tanto, como la derivada original era 1 sobre el coseno del seno a la menos 1 de x, entonces la derivada también la podemos escribir como que y' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Y esta fórmula es mucho más fácil. Esta es más simple que la otra. Porque acá no hay probabilidad de errar. Está bien, uno dice, bueno, cuidado porque la raíz es la inversa y puede ocurrir que en la calculadora la tecla raíz esté junto con la tecla x al cuadrado. Sí, bueno, está bien, pero hay una resta de por medio. Ahí no le puede errar nunca. Ahí no es como la otra que es una tecla y apreté o no apreté la inversa. Ese es el tema. No, acá no le puede errar. ¿Y arriba qué hizo? ¿De dónde sacó esta conclusión? O sea, estuve un poco. Porque 1 menos x cuadrado. La original era 1 y prima era 1 sobre el coseno del seno a la menos 1 de la x. ¿Estamos con eso? Ese era el original. Pero el coseno el coseno del seno a la menos 1 da lo mismo que la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y si da lo mismo, lo único que hice fue reemplazarlo. Acá abajo antes estaba escrito el coseno, estaba escrito esto. Acá abajo en el denominador estaba escrito lo que está acá. No, yo digo más arriba, antes de las operaciones de la calculadora. Ese. Ah, acá.
Yo sé que el coseno de alfa es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Esa es la identidad trigonométrica. Si a alfa lo llamo el seno a la menos 1 de x, lo único que hice fue reemplazar acá y acá. Reemplacé una letra. Ah, bueno, pero cuando... Una cosa es poner un alfa cualquiera, otra poner el seno a la menos 1 de x. Sigue siendo el seno de un ángulo. Claro, pero es el seno de un ángulo que sale de apretar 2 veces la misma, de apretar la tecla y consecutivamente su inversa, o sea que me queda el ángulo igual. Ok, reemplazás ese alfa, Por ejemplo. sería equivalente. Ok. Ah, claro. Lo que pasa es que acá puse como alfa porque escribí la relación trigonométrica. Lo que pasa es que después yo lo que tenía era que el ángulo mío no se llamaba alfa, se llamaba seno a la menos 1 de x. Por eso lo único que hice fue reemplazarlo. Ok. Y bueno, de reemplazar alfa, ¿cómo llegó a la final? A ver, ahora sí, ese salto ahí. Porque como se puso con las opciones de la calculadora me perdí. Ah, porque si yo, acá, cuando yo tengo la raíz de 1 menos el seno cuadrado del seno a la menos 1, eso es lo mismo que el ángulo original. En número, por ejemplo, supongamos que yo tengo que, pongámosle que x sea igual, a ver, x sea igual a 60 grados. Parto de cero. Si yo saco el seno de x, esto me da un medio. Porque el seno de 60 vale un medio. Si ahora hago el seno a la menos 1 de un medio, ¿qué obtengo? El ángulo original. Saco el seno de un ángulo y a continuación le saco el arcoseno, obtengo el ángulo original. Bueno, esto es lo mismo, pero al revés. Tengo el ángulo, le saco tengo el número, por ejemplo, de un medio, le saco el seno a la menos 1, llego a 60. Ahora aprieto el seno, llego a un medio de nuevo, o sea, estoy haciendo una operación en vez de la otra. Hacer esto es lo mismo que sacar una raíz y después elevarla al cuadrado, obtengo el mismo número. El cuadrado viene al final. Entonces, en definitiva, lo que se obtuvo es que el coseno del seno de menos 1 vale la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la y' tiene que valer 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta fórmula es mucho más fácil de usar que la otra. ¿Estamos? Ok, y esa sería de la original, esta ya sería la derivada. Es la y'. La original, la otra que sacamos antes también era. Lo que pasa es que la otra es más inconveniente para usar. Esta da lo mismo. Esta da el mismo valor. Pero esta la vamos a tomar como la definitiva. Bueno, y lo último que quedaría ya para terminar con las elementales serían las derivadas de las hiperbólicas. Pero estas son fáciles, porque esta no la calculamos. Por ejemplo, vamos a poner así en forma general. Derivada de hiperbólicas. Recuerden que las hiperbólicas las llamábamos, una la llamábamos el seno hiperbólico de la x y la otra se llamaba el coseno hiperbólico de la x. Esta era la que se llamaba la catenaria, esta era el cable colgado. Pero resulta que estas en realidad no son funciones, son en realidad combinaciones de exponenciales. O sea, el seno era e a la x menos e a la menos x dividido de 2. Y el coseno era e a la x más e a la menos x dividido de 2. Entonces, en vez de calcular los límites de la delta x que tiende a 0 y todo lo demás de las funciones originales, calculo la de las derivadas.
Entonces, por ejemplo, aquí no cambian los signos. Por ejemplo, si uno deriva el seno, le da el coseno. Y si deriva el coseno, le vuelve a dar el seno. Es como las trigonométricas, pero no cambia el signo. O sea, derivo esta directamente como una resta o como una suma. ¿Mm? Así que esa no tiene mayor problema. Si quiero hacer la de la tangente hiperbólica, esa es más complicada, porque tengo que hacer esto dividido de esto otro, y ahí tengo que dividir, tengo que derivar como una división. Pero la tangente hiperbólica no es una función que se utilice, así que no nos va a molestar eso. Pero el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico sí saben salir. Pero se derivan como esta, así que no hay problema. Bueno, y con esto terminaríamos. Bueno, profe, gracias. Muy bien. ¿Listo? Nos veríamos la semana que viene. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, dale. Yo tengo en mi agenda de parciales que el 10 de junio tendríamos parcial, no, el 10 no, el 14, parcial práctico, análisis. Sí, Eso no, el parcial teórico va a ser después de generalmente se toma después de las vacaciones. La primera semana no, sino la segunda, generalmente después de las vacaciones. Muy bien, muy bien. ¿Y va a existir, o sea, podría existir una posibilidad de que usted nos dé una mano con eso? ¿Con el práctico o no hay chance? Sí, no hay problema. Porque, bueno, tendríamos hasta el 14 unas 2 semanas, ponele. Por eso, bueno, la semana que viene me dicen y cuáles son los problemas que hay y lo vemos. Ajá, sería más o menos hacer un repaso de un Por par de eso. ejercicios de cada unidad Sí. y ya está. No No, está tanto. bien. Acuérdense Rápido. de decirme, porque yo me voy a olvidar, porque tengo todos los otros cursos, no me acuerdo de lo que le dije a uno, lo que dije a otro. Sí, Profe, claro. ¿el ¿Sí? parcial teórico es común para todas las comisiones o lo arma usted? No, se arma uno para cada comisión. Cada comisión tiene su propio Claro. parcial. Sí. Bien. Acuérdense de decirme del repaso, porque yo me voy a olvidar después. Genial, genial. Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Está bien.